Ojalá que llegue a tiempo para que cambien el regalo. Para la seguridad, por lo que me mí. Sí. Soy nieto de la García. Pedro Herrera García. Amigo de la García. Amigo de la García. Y la amiga de viejo me debe la García. ¿Ya? Pues, ¿se le debe algo? No. Hola, buenas noches. Buenas tardes, mejor dicho, todavía está... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, bueno, la clase de hoy es un reforzamiento de algo que yo lo hice muy brevemente cuando les di la clase de este tema, que es funciones. Yo le hice como que la clase muy superficial. Entonces, ahora yo quería aprovechar de hacer la clase, pero a profundizar un poco más. Entonces, bueno, mientras que se une un poco más de personas, vamos a esperar 3 minutos, me da un minuto y ya regreso. Y así tal vez pueda llegar 2 o 3 personas más y por lo menos más personas aprovechan. Le voy a colocar silencio mientras me ausento 3 minutos. Ya, ahora sí. Está llegando Paola y hay alguien más que está llegando. Bueno, ya le di a admitir. Listo. Bueno, nosotros somos 5 en total, conmigo incluido, así que vamos a comenzar. Avisé por el grupo que estaba iniciando la clase. Por si hay alguien que se quiere agregar, nosotros vamos a adelantarnos. Ya. Entonces, fíjense, yo no preparé una PPT, pero voy a trabajar directamente con la guía que está disponible en la página de esta página que es del ministerio, donde están todos los materiales digitalizados que el ministerio les da a ustedes. Yo les voy a mostrar la guía. Y de esa guía vamos a trabajar. Voy a compartir pantalla. A ver. Ok. Ahí está. Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo en este momento y se debe estar viendo, me imagino. Sí, sí, sí se ve, profe. Sí. Se ve. Listo. Fíjense, entonces vamos a comenzar a hablar de las funciones. El tema de hoy se llama así, funciones lineales. Entonces dice que vamos a hablar de lo que es el concepto de función. Bueno, el concepto de función, básicamente la función es como una fórmula matemática que yo le doy valores a la X y cuando yo le dé un valor a la X, la función va a transformar ese valor en otro número. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso, profesor? Bueno, ya les voy a dar un ejemplo concreto. Pero básicamente, para comenzar, imagínense como la imagen que están observando. Imagínense que la función es como una máquina que tiene como que una entrada. Y entonces esa máquina es alimentada con números. En lugar de colocarle benzina, combustible, se le coloca son números. Entonces la máquina trabaja y por ese número que yo introduzco, la máquina me devuelve otro número diferente.
otro número diferente. Entonces, las funciones básicamente lo que hacen es tomar un número y transformarlo en otro número. Por ejemplo, vean debajo de la imagen donde dice ejemplos. Entonces dice función el doble de un número. Yo le voy a dar un poco de zoom porque sé que está un poquito pequeño y ahí lo estoy ya maximizando. Ahí se ve un poco mejor. Dice, por ejemplo, el ejemplo 1 dice función el doble de un número. ¿Qué es lo que hace esa máquina o esa función? Bueno, yo le entrego un número y la máquina me regresa el doble del número que yo introduje. Ejemplo, si yo a la máquina le introduzco el número 3, la máquina me devuelve el número 6, porque por cada número que yo introduzca, ella me devuelve el doble de ese número. Así más o menos trabaja una función. Fíjense que en la parte B, allí mismo dice f paréntesis 5 igual a 10. Eso se lee f de 5 igual 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo a la máquina le introduzco el número 5 y digo f de 5, la máquina me regresa el número 10 porque me está dando siempre el doble. Ahora, la pregunta es, ¿y las máquinas siempre devuelven el doble? Depende. Hay máquinas que devolverán el doble, otras el triple, otros el cuádruple. Entonces, cada máquina funciona diferente o cada función trabaja distinto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más concreto de lo que estamos observando. Ya les voy a mostrar. Ya van a comenzar a entender un poco más. Fíjense, esta primera actividad dice, escriba qué representan las siguientes funciones que son matemáticamente y cómo se leen. Bueno, mire, yo voy a hacer el número 1 y ustedes me ayudan a hacer el 2 y me ayudan a hacer el 3 para que vayamos entendiendo un poco. Recuerden que esto es el principio apenas y entonces no estoy haciendo como que nada complicado. Es algo que más bien parece hasta simple. Entonces, a ver, ¿qué representan las siguientes funciones? ¿Qué son matemáticamente y cómo se leen? Entonces, fíjense, la primera está f paréntesis 9, lo que significa es que a la función yo le estoy introduciendo el número 9. Ahora, ¿qué me va a devolver? No lo puedo decir porque no tengo la función aclarada, qué es lo que hace la función. Pero esta es una función donde a la función f, así se llama función f, yo le estoy introduciendo el número 9. Y después vemos que no va a arrojar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee? Esto se lee así. F de 9. Al número que está dentro del paréntesis se dice así. F, la palabra D y luego el número 9. F de 9. ¿Cómo se leerá la número 2? La número 2 se leerá H de menos 5. H de menos 5. ¿Y cómo se leerá la número 3? K de 0. K de 0. Ahora, yo sé que en la número 2 estoy introduciendo el número menos 5. ¿Qué me va a devolver? No lo puedo saber porque no me está mostrando la función. En el número 3 estoy introduciendo el número 0. ¿Y qué me va a devolver la máquina? Tampoco lo sé porque no estoy viendo la función. Pero entonces vamos a seguir avanzando y en la medida que vayamos avanzando van a ver cómo ustedes pueden buscar qué devuelve la función. Aquí está. Vamos a ver estos tres ejemplos que están acá. Déjenme borrar porque está rayado esa parte allí y tapa esa que vean. Vamos a ver esos tres ejemplos específicamente. Ejemplo 1. Función K definida como K de X igual a 7 por X. Y ahí explica. Multiplica por 7 el número introducido. Esa función que está en el número 1 lo que hace es que yo introduzco un número, la máquina lo multiplica por 7 y me da el resultado. ¿Ya? Entonces, imagínense esa función K del número 1. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular cuánto vale K paréntesis 5, o sea, K de 5. ¿Cuánto sería el valor de K de 5? Bueno, K de 5 valdría 7 por 5, 35. 35. Porque esta máquina llamada K está multiplicando por 7 todos los números que yo introduzco. Y así yo voy a empezar a reconocer qué hace una función y qué hace la otra. Pero aquí es distinto porque tengo la función completa y cuando yo puedo ver la función completa, yo puedo explicar qué hace la función. Entonces, repito, esta función multiplica por 7 todos los números que yo introduzca. Introduzco un 4, tengo que multiplicar 7 por 4.
Introduzco el número 6, tengo que multiplicar 7 por 6. Y así, para cada número que yo introduzca, cuando multiplique por 7, sabré qué número la máquina va a arrojar. Entonces, repito, para tomar la idea con que partimos, vean a la función como una máquina. Una máquina que se introduce un número y ella, a partir de una operación matemática, me devuelve otro número. Y allí vamos. Vean el ejemplo número 2, porque el ejemplo número 2 está un poquito más interesante. En el ejemplo 1 solamente era multiplicar por 7. Pero el ejemplo 2 se me presenta como un poco más amplio. ¿Por qué? Ahí lo dice en el recuadro rosado, lo dice multiplicar por menos 2 el número introducido, pero además después sumar 3. Entonces, ustedes, ayúdenme a ver. Si yo en el caso 2, yo quisiera saber cuánto vale f de 1. ¿Cómo calcularían el valor que me va a arrojar la máquina para ese 1 que estoy introduciendo yo en la entrada? Tendría que ser por 2. Primero multiplicar el 1 por menos 2. No por 2 positivos, sino por menos 2. ¿Cuánto da 1 multiplicado por menos 2? Sería menos 2. Menos 2, perfecto. Todo lo que se multiplica por 1 vuelve a dar el mismo número, así que menos 2 por 1 es menos 2. Ya, pero falta todavía un paso. Después que lo multiplico, al resultado obtenido le sumo 3. Entonces, ¿cuánto sería menos 2 más 3? 1. 1 positivo. Todo eso lo puede hacer la calculadora que ustedes tengan ese día en la prueba. Ustedes usan la calculadora, multiplican menos 2 por 1, da menos 2 más 3 y da 1 positivo. Quiere decir que esta máquina, cuando yo introduzco el número 1, ella arroja el número 1. Dirán, profe, pero arroja el mismo número que introduje. Fue una casualidad. Porque si cambio el 1, verán que no va a pasar que si coloco el 2, da el 2. No, no pasa eso. Esto fue simplemente una coincidencia. Una coincidencia. Profesor, ¿le puedo preguntar algo? Pregúntame, claro, sí. Lo que pasa es que en el ejercicio usted, el F, la X es 1, ¿no es cierto? Usted hizo la multiplicación de 1 por 2, sería menos 2, pero después del 2 hay otra X. ¿Eso es que tiene que volver a multiplicarlo? Porque usted dijo la otra vez que entre un número y una X siempre se entiende que es multiplicación. Claro. ¿Usted se refería a la multiplicación que hicimos antes, al 1 por 2, o porque hay que volver a multiplicar el 2 por la X que vendría siendo 1 otra vez? No, ahí me perdí. No, porque cuando dice multiplicar, cuando yo coloco el 1, simplemente es colocar aquí donde está la X el número 1. Aquí donde está la X, reemplazarla por el 1. Y automáticamente, como dijiste tú misma, se sobreentiende que hay que multiplicar. No es que tengo que multiplicar 2 veces, no. Esta palabra multiplicación que está acá, ya se está refiriendo a ese puntito que se sobreentiende. Ya, que sería el reemplazo de la X. Que sería el reemplazar en la X el número 1, sí. Ya. Sí. Okay, muy bien. Gracias. Vean la tercera. ¿Qué es lo que hace la máquina por cada número que yo introduzca? La máquina hace 2 cosas. Primero, multiplica por 8. Porque dice 8x, multiplica por 8. Y después que multiplique por 8, el resultado le resta el número 6. Entonces, si yo a ustedes le digo, por favor, calculemos cuánto vale g de 5. ¿Cuánto sería el valor de g de 5? Así se lee. G de 5. Ahí tendría que multiplicar el 8 por 5. 40. Queda 40 y luego restarle 6 y da 34. 34. Entonces de G de 5 es 34. Muy bien. Y aquí termina esa parte. Entonces, vamos, hasta ahora vamos bien. No los estoy apurando, les estoy dando el tema así como que muy con calma y sin apurar, pero ya están entendiendo lo básico, lo elemental. Si multiplico, después sumo o después resto, dependiendo. Entonces, algo antes de pasar a la siguiente parte es lo siguiente. Este valor G de 5 igual a 34, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. El número que introduje lo coloco de primero, coma, y el número del resultado lo coloco de segundo. Y coloco entre paréntesis 5,34, donde el 5 es el valor de la X y el 34 es el valor del resultado. Entonces, de hecho, a esta manera de expresarlo se llama par ordenado. Los que estuvieron en el reforzamiento de sistemas de ecuaciones deben recordar que yo
la solución final me gusta escribirla así. La X Sí. antes de la coma y la Y después de la coma. Porque eso es muy útil. Eso es muy útil cuando uno quiere hacer gráficas. Entonces, siempre expresar los dos valores al final como un par ordenado es muy útil y ya van a ver por qué. Entonces, el primer valor es la X, o sea, el número que introduje a la máquina. Y el segundo valor es el número que la máquina devuelve. Y ese sería como el valor de la Y. Entonces, lo voy a escribir acá. El primer valor viene siendo la X y el segundo valor viene siendo la Y. Eso es bueno. Sí. Una pregunta, ¿de dónde salió ese 5? Eso mismo le iba a preguntar yo. Ese 5 lo inventé yo. Yo le dije calculemos G de 5 porque yo quise ver qué pasaba cuando introducía el número 5. Pero así como le dije G de 5, le hubiese pedido calculemos G de 4 o G de 8 o G de 10. O sea, ese número inicial lo coloco yo, ese lo aporto yo. De hecho, buena pregunta porque me permite decirle algo. Hay una variable, aquí hay dos variables. La variable independiente, que es la que yo asigno a mi gusto. Así como me gustó el 5, me pudo haber gustado el 8. Y eso se le llama variable independiente, porque es un valor que asigno yo a mi criterio, a mi juicio, a lo que yo quiera. Mientras que el 34 se le llama variable dependiente, porque él depende del número que yo coloque en la entrada. Entonces, claro, el número que yo introduzco es independiente, pero el número que sale de la máquina, ese es dependiente, porque el número que va a salir siempre va a depender de cuál número yo introduje. Entonces, hay dos variables. Variable dependiente, que es independiente, que es la que yo introduzco, y dependiente, que es la que arroja la máquina después. Pero repito, ese 5 lo coloqué yo. Se me ocurrió el 5. Pero no es que hay una regla que diga que siempre tiene que ser el 5. Yo puedo haber pedido G de 5 o de repente se me puede haber ocurrido otro número diferente al 5, G de 10. Y hacíamos exactamente lo mismo. Muy bien. Paso siguiente. Paso siguiente. Vamos ahora a los ejemplos que están aquí debajo. Y esto ustedes lo deberían entender un poco. Voy a borrar y vamos a hacer esos tres ejemplos que están allí. Dice, atención, escriba las operaciones que realiza las siguientes funciones. O sea, hay que escribir qué operaciones realiza cada una de esas funciones que está allí. Pregunto yo a ustedes, ¿qué operación matemática hace la función que se llama T, la del número 1? Multiplicar. Multiplicar por cuánto para ser más concreto. Tendría que multiplicar por 1. ¿Por 1? Multiplica por 3. ¿No ves que dice 3x? Quiere decir que todo el número que yo introduzca a la máquina se multiplica por 3. Introduzco el 4, 3 por 4, 12. Introduzco el 5, 3 por 5, 15. Esa máquina, todo número que se introduce en ella, se multiplica por 3 para dar el resultado. Entonces, el número está allí. En los anteriores, por eso es que pensé que en el caso, en los tres anteriores, observen, en el número 1 de la K, cada número que yo introducía se multiplicaba por 7. De hecho, ahí lo dice, multiplica por 7 el número introducido. La segunda, multiplica por menos 2 el número introducido y después se le suma 3. Y la tercera, multiplica por 8 el número introducido y después se le resta 6. Entonces, cada función hace diferentes operaciones matemáticas, pero no se multiplica por 1. Multiplicar por 1 no cambia el resultado, porque todo lo multiplicado por 1 da lo mismo. Y esta función multiplica por 3. Analicen y piensen la segunda, la función S. ¿Qué operación matemática hace la función S? ¿Qué operación matemática ven ustedes aquí? Aquí hay una multiplicación con Sí. el 9 y después habría que restarlo por el 10. Entonces lo voy a escribir. Se multiplica por 9 y luego Se se resta el menos 10. No, con colocar se resta, ya estoy diciendo menos. Se resta 10. Ya, muy bien. ¿Y la tercera?
habría que multiplicar la X por el 8 y después Ujú. sumarle el 3. Entonces, multiplicar el número introducido, no lo voy a escribir todo porque es mucho, multiplicar el número introducido por 8, que es el que está pintado como de rosado, y luego Sí, se suma. sumar 3, porque hay que ser específico, sumar, pero ¿sumar cuánto? Sumar 3. Ahí está. Eso es Más lo que tres. hace cada función. Ahí vamos comprendiendo un poquito más. Avanzamos. Ah, buena pregunta. Aquí, antes de avanzar un poco más, ¿quién me podría ayudar a calcular qué hace la tercera función si yo pido que calculemos cuánto vale g de 4? ¿Cuánto valdrá g de 4? Si me preguntan, profe, ¿de dónde salió el 4? No sé, se me ocurrió ese 4. Acuérdense que el número que introduzco lo escojo yo. Es independiente. El que va a salir sí va a depender de las operaciones. ¿Qué número obtengo si quiero calcular g de 4? ¿Tendría que multiplicar 4 por 2 para que le dé el resultado 8x? ¿O no? No. No, aquí lo dijimos, multiplicar por 8. No es por 2 y después por 3 y después por 4. El número es fijo. Si yo escribí multiplicar por 8, siempre voy a multiplicar por 8. No. Es decir, se multiplica por 8 y después se le suma el 3. Así, tal cual. Se multiplica por 8 y después se le suma el 3. Así mismo, como lo escribí. Entonces, ¿cuánto sería multiplicar ese 4 que estoy introduciendo por 8 y luego sumarle 3? 35. 35. Porque 4 por 8, 32 y 32 más 3, 35. Exactamente. 4. Entonces, Esto sería 4,35. como par ordenado. Sí, muy bien. ¿Y quién me podría decir la segunda? ¿Cuánto vale S de 3? A ver, si me están entendiendo, quiero que me den así como señales de que, sí, están entendiendo. ¿Cómo se calcularía 3. S de 3? 3 por 3 9. por 9. Serían 27, 37, profe. 37 serían. Serían 17, porque aquí se resta 10, no se suma 10. Sí, bueno, tienes razón. ¿Sí? 17. Vean que ahí está un signo negativo y no una suma. Entonces sería 17, porque 3 por 9, 27, menos 10, 17. Y el par Sería ordenado 3,17. sería 3,17 como par ordenado. Bien, seguimos avanzando. Hasta aquí ya están entendiendo un poco. No se preocupen porque dirán, oye, pero qué extraño, no entiendo. Pero ya van a empezar a ver más, porque esto es el tema de función es un aprendizaje muy, muy amplio. Tiene muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Entonces realmente uno en una clase no es que hace cualquier cantidad de cosas. No, uno empieza por lo más sencillo y va haciéndole, como agregándole más. Es como un edificio, como que vas haciendo de un piso a piso, uno por uno, no todos al mismo tiempo. Ya. Ahora, fíjense aquí. Esta parte me gusta porque justamente habla de las dos palabras que mencioné hace unos minutos atrás. Habla de la palabra independiente y habla de la palabra dependiente. Y les recuerdo qué significa independiente y qué significa dependiente. La independiente es la que introduzco, la que coloco al inicio de la máquina. Y la dependiente es la que sale de la máquina o la que la máquina me devuelve. Esa es la dependiente. ¿Por qué la primera se llama independiente? La primera se llama independiente porque ese número lo escojo yo a mi gusto. ¿Ya? Así que nadie me dice cuál número debo escoger. Si yo quiero escoger el 5, escojo el 5. Y si quiero escoger el 8, escojo el 8. Ahora, el número que sale de la máquina, que es la variable dependiente, ese número sí depende de las operaciones matemáticas de la función. Es decir, no es que yo introduzco el número 4 porque me provoca el 4 y va a salir el 8 porque me provoca el 8. No, el número que va a salir voy a tener que necesariamente hacer las operaciones matemáticas. Entonces, a la entrada sí coloco el número que yo quiero, pero a la salida no sale lo que yo quiero, sale lo que tenga que ver con las operaciones matemáticas. Entonces, por eso a la entrada se llama independiente y el que sale o devuelve la máquina se le llama dependiente. Y cuando yo hago par ordenados, por ejemplo, cuando yo digo 5,12, el primero es la X, que es la independiente.
Y el segundo es la Y, que es la dependiente. Para que tengan claridad de quién es quién. El primer número es la X. El segundo número es la Y. A la X es la independiente y la Y es la dependiente. Ya, vamos entonces a buscar. Ahora vámonos a la vida real, porque las funciones, yo creo que es uno de los temas más interesantes de la matemática, porque es algo que tú lo puedes aplicar a la vida real. Cuando vas al supermercado, cuando en la parte financiera, todo lo que tiene que ver con comprar, recibir un cambio, pagar, todo tiene que ver con una función. Entonces la función es algo que en nuestra vida cotidiana está presente. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no manejamos el concepto, pero muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día tienen que ver con una función. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo voy al súper a comprar, por ejemplo, no sé, tomates, para poner un caso sencillo, voy a comprar tomates. No sé cuánto está el kilo de tomate ahorita porque tengo rato que no compro, no me sé el precio, pero ¿cuánto puede estar un kilo de tomate ahora? 300. 300. 1.300. 1.300, ya. Si yo compro un kilo de tomate, yo voy a pagar 1.300. Pero si yo compro 2 kilos de tomate, voy a pagar 2.600. Y si compro 3, voy a pagar 3.900. Yo ahí veo que cualquier número que yo introduzco a la entrada, tengo que multiplicarlo por 1.300. Entonces, ya yo veo que en el precio del tomate, aunque yo no lo escribo como función cuando voy al supermercado, lo que yo estoy haciendo es esto. F de X es igual a 1.300X. ¿Ya? Cualquier número que yo pongo en la X, yo lo tengo que multiplicar por 1.300. Entonces, yo quiero saber cuánto voy a pagar por 5 kilos de tomate. 5. Tengo que multiplicar F de 5 igual 1.300 por 5. Y ahí ustedes están viendo un ejemplo que, aunque es un poco así como que un ejemplo así extremo, pero es un ejemplo que me permite modelar algo tan simple como comprar kilos de tomate con una función. Y esa es simplemente una muestra pequeña de todo lo que yo puedo modelar en la vida real con una función. Hasta simplemente comprar el tomate. Lo que yo pago en un taxi. Cuando yo me monto al taxi y yo veo que va aumentando el precio, bueno, apenas me monto, ya marca la pantalla 300. Y a partir de que va avanzando el tiempo, el precio se va incrementando. Bueno, allí también hay una función. Claro, eso lo van a ver ustedes, no ahora, porque ahora yo lo que estoy dándole es simplemente ejemplos generales, pero en su momento me gustaría mostrarle ese tipo de situaciones. A ver, avancemos un poco más y mostremos qué viene ahora para... aquí está, fíjense, justamente hasta me adelanté un poco a lo que les estaba diciendo. Funciones en la vida cotidiana. Entonces, fíjense lo que dice acá. Existe, ejemplo 1, existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía, si hablas 1 minuto, debes pagar 80 pesos. Si hablas 2 minutos, debes pagar 160 pesos. Y así sucesivamente. ¿Cuál creen ustedes que sería aquí la función antes de seguir? Si yo dijera F de X igual, ¿cuál sería la función? Miren lo que dice. Si hablo 1 minuto, pago 80. Si hablo 2 minutos, pago 160 pesos. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cómo sería? La función sería 80. 80, pero 80X. Porque yo tengo que entender que si hablo 1, multiplico 80 por 1. Si hablo 2 minutos, multiplico 80 por 2. Y así. Entonces siempre colocarle la X al lado del número para entender que tengo que multiplicar. Esa es la función. A ver, entonces, si yo tengo que hablar aquí las variables, ¿cuáles son las variables? Bueno, tengo 2 variables. La variable independiente, que son los minutos que yo hablo. Yo puedo hablar 2 minutos, puedo hablar 3 minutos, puedo hablar 4 minutos, 5, 6, 7, etc. Y la variable dependiente va a ser lo que yo pago por esos minutos conversados. Entonces, la independiente es la cantidad de minutos que yo quiera hablar. La dependiente es el resultado que obtengo cuando multiplico por 80. Y así, en una situación de la vida cotidiana, yo puedo ver cómo una función
puedo escribir una función donde hay una variable dependiente y una variable que es independiente. A ver, aquí. Y con esta parte quiero que cerremos la actividad de hablar de funciones. Y les voy a mandar por el grupo una actividad que tenga que ver con escribir funciones. Me quedan 10 minutos y yo creo que sí nos alcanza perfectamente. Yo les voy a mandar una actividad por el grupo donde ustedes tengan que modelar alguna función de la vida cotidiana y donde ustedes tengan que calcular así f de 2, f de 5, f de 6, etc. Bueno, yo siempre digo f porque me gusta llamarla f, pero la función se puede llamar cualquier letra. Bueno, empezamos. Luego de su cumpleaños, Benjamín ha decidido donar la tercera parte del dinero que recibió de regalos de sus familiares en una fundación. Considerando la variable cantidad de dinero recibido por Benjamín y cantidad de dinero que donarán a Benjamín, la pregunta es, ¿cuál es la variable dependiente de esta situación? ¿Cuál creen ustedes? Aquí hay dos variables. La cantidad de dinero que él va a recibir y la cantidad de dinero que él va a donar. Ahí hay dos variables. Pero me preguntan, ¿cuál es la dependiente? ¿La que él va a recibir o la que él va a donar? ¿Cuál será la dependiente? La que él va a recibir. La que él va a recibir. La que él va a recibir la consideras dependiente. ¿Qué entiendes por dependiente? Vamos a aclarar esta palabra. ¿Qué significa la palabra dependiente? Es el resultado, como ha explicado usted. Es como el resultado. Es como el resultado. Entonces, lo que él va a recibir es el resultado de algo. No, pues debiera ser independiente. Claro, yo veo que el resultado más bien es lo que él va a donar. ¿Por qué? Porque él va a ver cuánto recibe y lo que él haya recibido, él le calcula la tercera parte. Entonces, lo que sí es dependiente aquí es lo que él dona, porque ¿cuánto va a donar él? ¿Lo que él quiera? No, él va a donar la tercera parte de lo que reciba. Entonces, lo que él va a dar finalmente es lo que depende, porque entre más recibe, más dona. Entonces, la donación siempre va a depender de lo que él reciba. Ahí está la dependencia. Lo que él va a dar a la fundación va a ser dependiente de lo que él reciba de sus familiares. Entonces, si yo escribo aquí cuál es la variable dependiente, entonces voy a colocar aquí la cantidad de dinero que donará. Obviamente, al ya tener una variable lista aclarada, la otra es obvia. ¿Cuál es la variable que es independiente entonces? Lo que va a recibir. La cantidad de dinero que recibirá de la familia. O sea, esa es independiente. Podría recibir, no sé, 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos. No sabemos, pero eso es independiente. Entonces, cantidad de dinero que recibirá. Bueno, que recibirá de sus familiares, pero para no hacerlo tan largo. Luego dice, exprese una función, exprese como función la relación entre ambas cantidades. Aquí está. ¿Quién sería f de x? Donde ya sabemos que esta x es la cantidad de dinero que él va a recibir. Entonces, ¿cuánto él va a donar? ¿Qué es lo que dice el problema arriba que él va a donar? Él va a donar todo. Va a donar la mitad. Eso es lo que reciba. ¿Cuánto? La tercera parte. La tercera parte. Y cuando ustedes quieran expresar la tercera parte de algo, escriben así. 1/3 multiplicado por x. Eso significa la tercera parte. 1/3 es la tercera parte. Si ustedes tienen, por ejemplo, tienen 30,000 pesos y le quieren calcular la tercera parte, esos 30,000 pesos lo dividen entre 3. Y eso le da la tercera parte. Entonces, multiplicar por 1/3 es como dividir entre 3. Eso. Y bueno, este era el ejemplo que quería hacer porque la actividad que les voy a colocar luego tiene que ver con justamente para que hicieran esto. Usted ayúdenme a hacer esto y con esto terminamos. Creo que me quedan 5 minutitos y esos 5 minutos sirven para leer este y discutir. Dice, el dueño de una mueblería paga a los carpinteros el sueldo base de 250,000. Ese sueldo es el sueldo fijo, el sueldo base. Y luego dice, más 5,000 por cada mueble terminado. Es decir, si termina un mueble, le paga 5,000 pesos.
Si terminan 2 muebles, le paga 10.000. Si termina 3, le paga 15.000. Y así, entre más muebles termine, pues más cantidad le va a dar extra. Ahora analicemos la situación. Considere las variables. Aquí le están dando 2 variables. El sueldo de un carpintero y la cantidad de muebles terminados. Ahí están las 2 variables. El sueldo del carpintero es una variable. La cantidad de muebles terminados es otra variable. ¿Cuál de esas 2 variables será dependiente? El sueldo. El sueldo. El sueldo, muy bien, porque el sueldo depende de cuántos muebles él logre terminar. Entonces, el sueldo es la variable dependiente, porque depende de la cantidad de muebles. Y entonces, ya que sabemos que el sueldo es la dependiente, ¿cuál es la independiente? Los 5.000 por mueble. No, porque los 5.000 son fijos. Él siempre va a recibir 5.000 por cada mueble. Si son 2 muebles, 10.000. Si son 3 muebles, 15.000. Pero aquí están las 2, fíjense, aquí está una variable, es que hasta me la están diciendo, y esta es la otra variable. El sueldo de un carpintero es la primera variable y la cantidad de muebles terminados es la otra variable. Entonces, si ya el sueldo fue la primera variable, la dependiente, entonces la cantidad de muebles terminados sería la variable independiente. Independiente. Claro, y entiendo cuando Mori me dice que, por ejemplo, que era los 5.000, porque él lo vio así como que un mueble terminado, 5.000, 2 muebles, 10.000, 3 muebles, pero Claro. realmente Claro. es la cantidad de muebles porque es lo que tú vas a multiplicar por 5.000. Entonces sería cantidad de muebles. Vamos a crear una función para, acuérdense que la variable que sea independiente es la que voy a llamar X. Vamos a crear una función para el sueldo. ¿Cómo sería el sueldo? ¿Cómo creen ustedes que yo podría calcular el sueldo del carpintero? En función del número de muebles terminados. ¿Qué multiplico? ¿Qué sumo? ¿Cómo podría yo escribir? ¿Ya? Tiene que multiplicar, o sea, los 250, dividirlo por 5.000, No, para los que le dé la 200 cantidad de muebles. no, ¿no? porque el 250.000 es la base. Ese 250.000 es fijo. Ese valor es el sueldo base que él va a ganar, incluso si así no termine ningún mueble. Entonces, ese número fijo no se multiplica por nada ni se divide por nada, porque ese es como que el sueldo mínimo, lo que él haría Sí. en el caso de que no logre ni siquiera terminar un solo mueble. Él le pagaría 250.000. Entonces, ahora a esos 250.000 hay que sumarle el extra. ¿Y cuál es el extra? 5.000, pero no es 5.000, es 5.000 por cada mueble. ¿Y cómo yo puedo expresar? Profe? ¿Cómo? ¿Es según los muebles que haga? Según los muebles que haga. Entonces, como es 5.000 por cada mueble que él haga, tengo que escribirlo así. 5.000 por X. Eso quiere decir que es 5.000 por cada uno de los muebles. Son 2, es 5.000 por 2. Es 3 muebles terminados, 5.000 por 3. Entonces, no puedo poner el 5.000 solo. Tengo que colocarle 5.000X porque yo tengo que multiplicar 5.000 por el número de muebles terminados. Entonces, analicemos. Si este carpintero hizo 6 muebles en el mes, ¿cuánto le irán a pagar? Si logró hacer 180.000. Con los ¿cuánto? 30... Con los 30.000 que hace de los 6 muebles, 280.000. Exactamente. Porque mira lo que está haciendo Boris, está multiplicando. En donde está la X, está reemplazando el 6. Y 5.000 por 6 son 30.000. Entonces sería 250.000 más 30.000, que es la multiplicación. Y cuando sumo, es 280.000. Y como par ordenado sería 6,280.000. Y ahí estaría el par ordenado si el carpintero hace 6 muebles en el mes. Ya. Hasta aquí la clase para no aturdirlo más con tantas cosas. Pero esto es muy interesante. Lo que pasa es que cuando uno empieza la primera vez, lo ve como extraño, lo ve medio ambiguo. Pero yo les voy a mandar una tarea que sea bien sencilla. Ejercítenla. Yo creo que el profesor Jorge les dijo que la semana que viene, este sábado, creo que empiezan las evaluaciones. Sí. Les doy un consejo. Si antes de la evaluación no nos podemos volver a ver, traten de la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan, retenerlas lo más exactamente posible para que las podamos resolver posteriormente.
porque dicen que la repetición se parece mucho a la primera evaluación. Entonces, Si es que hay, profesor, porque no nos han dicho nada todavía, claro. así que vamos Y a si- tener No hay posibilidad de nada una fijo otra todavía, instancia. profe. Y si no hay, nos vemos el fin de semana. Si quieren un reforzamiento, me avisan. Eso. Ya, profesor. Ya, bueno. Listo. Que descansen. Buenas noches, Hasta, buenas noches a todos. hasta cuando haya la próxima Buenas oportunidad. noches.